Quisiera hablarles o darle una pequeña anuncio. Aquí, como ayer había presentado las señoras Silvia y Margaret, ellos nos traen una revista, está escrito en inglés y en español. La publicidad es un medio muy importante, tanto como hablar y testificar. Hay varias maneras para compartir el Evangelio y una manera es con el escrito. Gracias a Dios que tenemos la Biblia escrito. Y entonces Pablo en la cárcel utilizó su talento de escribir y hoy tenemos la Biblia y también todos los maravillosos héroes de la Biblia, los profetas y otros han escrito. Y entonces por medio del escribir es un maravilloso camino para entregar el Evangelio, que me dice, aleluya. Entonces la revista, maneras de escribir, tanto como publicar por radio, televisión y otras maneras. Así que mujeres, hay muchas maneras para servir al Señor. Despiértanse, no llore porque no tienes nada que hacer, busca algo que hacer. El Señor inventará algo, si es que no lo encuentre, el Señor nos ayudará a inventar un camino, una manera, ¿sabe? Así que cuando una puerta cierra, hay una ventana abierta por ahí. Búsquelo. Una noche yo lloré, porque una puerta me había cerrado. Yo había puesto toda mi confianza en esa puerta abierta y pensé que ya todas las oportunidades de poder ser utilizado el Señor me fue cerrada. Y entonces lloré y de alguna manera una canción me vino en un cassette y lo puse. Y así fue, las palabras. Si te cierran una puerta es porque el Señor la ha permitido, pero busca por ahí una ventana. El Señor nos abre muchas maneras para servirle, muchas maneras. Y el Señor nos dirigirá para que tus talentos puedan ser utilizados. Y una manera es contribución de escribir algo, o alguna manera. Nuestras mujeres tienen una tarea muy grande en su propia casa, pero yo les voy a decir, hermanas, de que si obedecéis en la pequeña cosa, el Señor le va a utilizar más y más y más. Nos confiará más y abrirá más oportunidades, conocer más gente y bendecir más personas. Lo más insignificante la persona parece, no le pasa la atención, porque esa pequeña persona puede ser una joya por el reino de Dios, ¿verdad? Aleluya. Pues vamos a abrir en oración. Padre, aleluya, te acercamos en esta mañana de nuevo, Señor. Gracias, Señor, por este lugar que nos has dado apropiado para este tiempo en especial, para estar juntas, Padre, y para darnos descanso y oportunidad de disfrutarnos uno al otro, y en todo, en especial para concentrar y contemplarte y aplicar tu santa palabra a nuestras vidas personales. Señor, pedimos tu toque en nuestros corazones en esta mañana, Padre Santo. Tenemos un trabajo, Señor, bastante profundo. Es un reto bastante grande, Señor. Nos asusta a veces cuando lo pensamos. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, tú que desde quien huyen las montañas, Señor, y las aguas del mar, intervenga en nuestros asuntos para mis hermanas, Señor. Sana estos matrimonios, Señor. Sana las relaciones, Señor. Sana a los niños, Señor, en su opinión y concepto de sus padres. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos postreros días volverán los hijos sus corazones a sus padres y los padres a sus hijos. Y eso a ti te agrada, Señor. Que los niños aman a sus padres y que los padres aman a sus hijos. Gracias, Señor, por ese pequeño núcleo que tú has preparado. El pequeño núcleo del reino de Dios es la familia en la tierra. Pedimos, Señor, que tú lo vas a transformar las familias aquí representadas. Oh, Señor. Señor Jesús, qué hermoso, qué poderoso obras tú, Señor. En el silencio, cuando contemplamos a ti, no es realmente silencio. Estás hablando, Señor. Pedimos en esta mañana que hablas muy profundamente a nuestros corazones. Transfórmanos, Señor. Renuevan nuestras fuerzas, nuestros deseos. Inspíranos de nuevo, Señor. Levántanos, Padre, en el nombre de Jesús. De nuevo, de hacer una cosa maravillosa en el nombre de Cristo. Aleluya. Señor, que huye delante de nosotros todos los potestades satánicas, Señor. El orgullo, Padre, la rebeldía, la resistencia a tu palabra, Señor. Danos una visión, Padre, de milagros, de transformación en nuestro medio. Estos hombres, Señor, que se esconden de sus mujeres y que han aislado, Señor. Rompe estos muros, Padre. Y ayuda a mis hermanas, Señor, a enfrentar sus maridos, Señor, y sin temor, pero con mucho amor, que se abran estas cáscaras que han sido cerradas tanto tiempo. Danos revelación, Señor, para saber, entenderles, Padre, para que tú les puedas tocar. Y solamente cuando le tocamos en esta área secreta, Señor, es cuando se abrirán.
Ayúdanos a descubrir dónde están escondidos sus espíritus, Padre, para que tú les puedas ministrar la gracia que tú has puesto encima de las hermanas, Señor. También te pido, Señor, que tú devuelves el amor que algunos han perdido por sus maridos y viceversa, porque el amor es un secreto, Padre, que tú das en abundancia, y sobre las ondas de amor, Padre, se puede servir las comidas y hablar en comunicación, pero que llegamos, oh Señor, a sus corazones, porque tienen corazones con mucha hambre y no entiende el hambre que tienen. Padre, pedimos un milagro en estas casas, en estos hogares, para que haya tu presencia, Señor, sentado en la mesa. Sana las familias, Padre, y utiliza las mujeres, Señor. Utilízalas, Señor, y pon en sus vidas, Señor, lo que antes quizás no han tenido, visiones que antes no habían visto, esperanza donde ha habido desesperanza, fe donde ha habido duda, Señor, y desánimo y desilusión. Padre, respira sobre estas familias, Señor. Respira tu aliento sobre ellos, Señor, y pon vida donde hay muerte en el nombre de Jesús, Señor. Sana estas familias, Señor, y da esperanza nueva al mundo, Padre, que está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Oh, Padre, muestra tu gran mano, Padre, para que el mundo vea que tú amas y contestas las oraciones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición también sobre la palabra, Padre. Haz que muchas facetas de luz se transmiten, Padre, de tu trono en esta mañana, para que podamos aprovechar de haber estado en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer hemos tocado dos temas muy interesantes por los cuales que no han estado, y el Señor nos bendijo cuando contemplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el mayor deseo de Dios es que la imagen del Señor Jesucristo sea formado y desarrollado en nuestras vidas. Entonces no es solamente una cuestión a los que testifican y quieren revelar el Evangelio, a los que necesitan conocer al Señor. Es que quiere salvar las almas, sí, pero su deseo, su mayor deseo es que Cristo sea formado, la imagen de Cristo sea formado en nosotros. Hemos acordado el versículo en 1 de Pedro, donde a través de grandísimas y preciosas promesas hemos sido participantes de la divina naturaleza. Entonces no es una cuestión, bueno, yo no he hecho ningún daño a nadie. La cuestión es que Dios nos quiere hacer herederas de su divina naturaleza. Y a través de su divina naturaleza y la gracia que fluye del trono de gracia a causa de la sangre que Cristo derramó para hacernos camino y acceso al trono de la gracia, es transformar nuestra vida y poner en nosotros la imagen y el carácter de Dios. Hemos discutido de que la ley fue dado no para ser olvidada, porque tenemos el nuevo pacto, sino que la ley era para mostrarnos el carácter de Dios. Así que la ley nunca se le puede quitar, porque realmente cuando miras a la ley ves la justicia y la santidad de Dios y su carácter. Hemos hablado como el oro, como es el oro, que el oro, ¿sabes?, es incambiable, es el único metal, la única metal que no es cambiable, porque habrá pasado, primeramente se lo mina. Yo he hablado de mucho sacrificio en cuanto a minar el oro, ¿sabes? Yo leí hace mucho tiempo en la revista La Voz de los negociantes del Evangelio completa, que este hermano Shakarian, si habéis acordado de él, fue a Sudáfrica una vez. Entonces los hermanos le invitaron para ver y tener la experiencia, acompañarles en la mina cuando trabajaron. Entonces tuvo que poner un casco y un traje especial, porque entonces se mete en un ascensor y bajan muchas millas bajo en el subterráneo de la tierra, y ahí mucho calor. Entonces sus trajes tienen como una especie de aislante cuando bajan allí al subterráneo para ver la mina y sacar la metal tan preciosa. ¿Qué minas tiene que profundizar el Espíritu Santo en nosotros para poner y buscar lo más precioso? Y entonces dice que hay lo que se llama oro falso, es como un polvo muy parecido al oro. Y hay en nuestras experiencias, lo que hemos visto, muchos que pensamos eran sinceras cristianos, los que realmente pensábamos estaban realmente dentro del reino de Dios. Pero cuando vino la prueba, se marchaban, se alejaron. Cuando la prueba se intensificaba, lo más lejos que se alejaron. No, pero el oro, después que lo minan ese polvo,
polvo, se ponen en fuego muy fuerte y se une todo lo que habían encontrado y se lo solidifica todo junto y luego lo ponen en baños de ácido, muchos tipos de baños, muchas pruebas, hasta que el finísimo oro se le sale y por eso cuesta tanto una pequeña cantidad de oro. Vuestra fe es mucho más preciosa que el oro que se pierda. Porque también el oro un día se va a ablandar con los fuegos que van a venir aquí de juicio y ya no va a existir el oro. Pero lo que durará es lo que Dios hace en nosotros. Y el ingrediente de la fe. Ahora una vez le preguntaba al Señor Jesús, ¿qué es el trabajo que nos ordena de nosotros? Y entonces el Señor les decía en Juan 6:28, dice, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les contestaba, esta es la obra, que creáis en Él y que en Él que Dios ha enviado. Creer es más que un acento mental, de un momentario movimiento que nos conmueve a lágrimas. Creer es agarrar, poner todo confianza, recibir y no suelte eso, porque eso es salvadora. Una palabra de Dios, hay que agarrarla. Si cuando el Señor nos habla y nos pone algo especialmente de rema o una palabra que le da inspiración, escríbeselo, póngalo en la pared si es necesario. Si que la memoria le falla, pues escríbelo fuertemente y lo pone en la pared para que lo vea todos los días. Si el Señor te ha hablado en este tiempo que estamos juntos, escríbela y póngala enfrente de tu rostro para que todos los días lo repite otra vez y lo vea otra vez. Eso es lo que el Señor me ha dicho. Que vienen las dudas. Eso es lo que el Señor me ha dicho. Eso es lo que voy a creer. No voy a creer en ayer, lo voy a creer en lo que Dios me ha dicho. Esto es el trabajo del Señor. Cristo mismo decía, yo tengo un trabajo que vosotros no sabéis, porque le invitaron a venir a comer. Dice, yo tengo algo que comer que vosotros no entendáis. Lo que necesitamos comer son las palabras que el Señor nos da, porque tu espíritu vivirá, tu esperanza vivirá. Y donde hay muerte, porque tú no puedes mover hacia obedecer, el Señor le dará energía. Eso es también la obra de gracia del Espíritu de Dios. Pero la gracia mueve a través de la palabra de Dios y tu fe activando aquello que tú has oído. He hablado hace muy poco a una persona que decía, yo me maravillo como el Señor me utiliza. Dice, yo predico por todas partes donde voy. Digo, eso es fantástico. Y me hablaba de muchas cosas como el Señor le utilizó. Digo, debes leer mucho la Biblia, ¿verdad? Dice, yo no puedo leer. Digo, qué lástima. Hay mucho que pierdas. Porque no sé cómo puedes seguir viviendo de esa manera sin leer la Biblia. Porque el Señor da nuevas revelaciones y nuevas luces sobre las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos. Yo. Entonces, ¿cómo recibes tu inspiración? Le preguntaba. Digo, el Espíritu. Digo, ¿el Espíritu sin la palabra? No entiendo yo. Hubo un tiempo durante los años pasados, ¿sabes? En los siglos pasados, que hubo mucho sacrificio en la reproducción de la Biblia. Antes lo imprimía de mano, página por página. En otros países donde la palabra es escasa y no se puede comprar la Biblia, pues ellos escribían página por página y se lo pasaron a los vecinos para que lo leyeran. Entonces cuando terminaron esta página se lo cambiaron por otra y otra y otra y así crecían en la gracia. Tan preciosa es la palabra de Dios, ¿entiende? Y no solamente a darle un repaso así ligero, sino agarrarla. Hubo una guerra contra la palabra de Dios después de que comenzaron a imprimirlo y la primera máquina de imprimir. Y muchas personas entonces contenían un Nuevo Testamento. Y yo en los tiempos pasados enseñaba a las escuelas dominicales para enseñarles la preciosidad de la palabra de Dios. Como venían los soldados a las puertas para examinar si ellos poseían una Biblia. Hay que ver. Buscaron por toda la casa para ver si tuvieron una palabra de Dios, la Biblia. Pues ¿saben lo que hicieron las mujeres? Lo pusieron en una masa de pan y lo pusieron en el horno, pretendiendo que estaban haciendo el pan. Entonces nunca podían encontrar ese Nuevo Testamento o la Biblia que poseían. La palabra de Dios es preciosa. Muchos dieron sus vidas para eso. A ver si él habrá olvidado de que Tyndale tuvo que escapar de Inglaterra, ¿verdad? Y se fue a Francia porque estaba publicando la palabra de Dios con la nueva máquina, gloria a Dios. Y había hecho muchas. Pues entonces se reunían los religiosos y dijeron, tenemos que apagar ese movimiento de imprimir la palabra de Dios. Entonces se fueron, hicieron un concilio y tomaron la decisión. Vamos a
comprar todos estos libros que ha publicado este hombre y lo quemaremos. De esa manera, ya está, no nos molestará más. Pues mira, Tyndale les vendió todo su trabajo duro, recogió el dinero y comenzaba a imprimir más. Cuando vieron entonces que este hombre no se lo podía parar, entonces él se escapó por su vida a Francia y seguía el trabajo. Pero un día decían, vamos a hacerle una trampa. Entonces le llamaron otra vez a Inglaterra y allí estaban esperándole para que cuando él volviera en el barco iban a poner un fin a su vida. Y él fue matado porque imprimía la palabra de Dios. La palabra de Dios es peligrosa para el enemigo, para nosotros en nuestra salvación. Salvación abarca muchas cosas, la salvación, ¿entiendes? Pues ahora lo voy a decir. Han matado mucha gente porque publicaban la palabra de Dios. Un hombre intentaron matarle en Suiza, se llamaba Zwingli. Me encantaba leer la historia de Zwingli. Lo he contado, la historia de Zwingli, a muchos. Era un sacerdote. Bueno, era pequeño y en su pequeñez él quiso aprender la palabra de Dios para que pudiera ser un buen sacerdote. Entonces le enviaron a un seminario para aprender y prepararse para ser sacerdote. Él se fue y no enseñaron la palabra de Dios. Y no le gustó. Volvió a casa y decía, no, yo quiero que me busquen, papá, un buen tutor que me enseñara la palabra de Dios, que me explicara, que me ayude. Entonces buscaron uno de estos líderes, maestro de la palabra de Dios, dentro de la misma iglesia romana. Venía y le enseñaba. Se preparó mucho tiempo y un día le dieron una iglesia y una parroquia y allí se quedó, enseñando todos cada vez la palabra de Dios. Pues ¿sabe lo que fue el resultado? En Génova fue. El crimen paró, divorcios pararon, los robos pararon, asesinos pararon. Y un día venía un señor y decía, ¿conoce usted el Martín Lutero, el de Alemania? No, decía. Pues mira, él hace igual como tú, es un sacerdote igual como tú y las cosas iguales le ocurren allí donde él predica la palabra de Dios. ¿No le conoce? Decía él, no lo conozco. Pero tiene que ser que está predicando la misma palabra de Dios que yo le estoy predicando, porque la misma palabra produce los mismos resultados. Entonces intentaron ponerle una trampa para Zwingli y un obispo, entonces iban a hacer como un concurso entre el obispo y Zwingli. Pues la gente de su iglesia entendía la trampa y le rogaron, por favor, no te vayas tú, envía a otra persona, porque entonces en cuanto tú vas te van a buscar una manera de matarte. Entonces enviaba un precioso hombre, un monje, vestido muy sencillamente, pero vestido por dentro con la misma palabra de Dios. ¡Qué glorioso fue! Se fue y se presentó. Y ahora decía Zwingli, cuando tú vas y si durante el día le ocurre una pregunta que no tienes la respuesta, pues en aquellos días no tuvieron concordancia como lo tenemos hoy. No tienen Strong y no tienen ninguna concordancia, no tuvieron. Pues entonces decía, si tienes una pregunta, tú le escribes en un papelito y entonces enviaré a alguien vendiendo pollo asado y tú lo pones la pregunta en el papelillo ahí y entonces él mismo vendrá, me volverá dándome la pregunta y yo lo contestaré, volveré de ponerlo en la cestita y tú lo recoges la respuesta. Okay. De toda manera, porque no fue permitido que nadie le entrara al concurso no invitado. Entonces así fue. El obispo salió con una ropa de terciopelo y una corona de oro tan espléndido. Da temor de mirar a su importancia. Y el pequeño monje entró con una vestimenta tan sencilla y pobre, pero ricamente preparada, gloria a Dios, una pregunta tras otra. Y venga a contestarle con la palabra de Dios, ¿sabe? Ganó a la vergüenza del obispo. Se enojaron, pero no podían encontrar a Zwingli. Y además, hubiera sido a su propia vergüenza a admitir que le habían perdido el concurso. ¿Lo ves la importancia de la palabra de Dios? Que puede ganar cualquier argumento dirigido por el Espíritu de Dios y cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, porque nuestro corazón está convencido de la verdad. ¿Y esto qué tiene que ver con hoy? Si la palabra de Dios ha sido tan importante en aquellos días, por aquellos asuntos, ¿no es importante para mí y para ti? En mi problema, en tu problema, en crear una familia y preparar el ambiente y testificar y avanzar la palabra de Dios. Nosotros que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y el privilegio de conocer a Dios con el Espíritu y que tenemos mucha más revelación hoy que en aquellos días y mucho más publicación de la palabra de Dios, la misma Biblia y muchísimo más literatura. La palabra de Dios es la respuesta, porque aquí habla Dios. Dios es un Dios de palabras y así nos revela su camino y el camino en el bosque de tu vida y que tú no sabes en qué dirección debe de girar. Dios nos indicará cómo y qué y cómo conducir nuestra vida, ¿sabe? Y luego no solamente eso, nos muestra su gran favor en abrir y hacer milagros y confirmando su palabra con prodigios y señales. ¡Wow!
Los apóstoles no eran las únicas personas a quien cuando predicaba la palabra de Dios le confirmaba Dios con prodigios y señales. También en mi casa el Señor me lo ha hecho, confirmando la enseñanza que enseñaba a mi familia cuando el Señor me habló, a mis hijos también, a veces al positivo y a veces al negativo, porque ellos tendrían que comprender de que lo que mamá dice es de la palabra de Dios y si no me obedece vas a sufrir. Es así. Si yo no lo cojo y yo no lo descubro, el Señor lo descubre, porque ellos lo sabían. Hasta hace muy poco había tenido la oportunidad de hablar con mi hija y me echaba en cara de que yo era injusta, por ejemplo, porque realmente, mira, cuando tuve este accidente que el coche le había cogido de atrás, la bici, y por qué no le había llevado al médico, porque entonces si por acaso lo hubiera llevado al médico, él no tuviera que estar sufriendo del terrible problema que sufre. Digo, espera un momento, hijo, vamos a atrasar un poquito, Yo me acuerdo aquel incidente, yo le dije, me pediste permiso ir al centro con la bici, ¿no? Sí. Había prestado la bici y era muy poco tiempo que habías conducido en la bici, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te he dicho? Te he dicho, no te vayas al centro a través de la carretera. Porque aunque tú estás tomando mucha preocupación y cuidado, no chocar con ningún coche, los coches no se le puede confiar. Y eres nuevo y incierto con la bici, no te vayas por ahí. Va por los caminos detrás, los caminos antiguos. Pero realmente yo prefiero que no te vayas con la bici. No, yo estaré muy bien, mamá, yo estaré muy bien. Ok. Luego por la tarde me decían, mamá, he tenido un accidente, fíjese. Dice, un coche me golpeó de atrás, me tiró por arriba, dobló la bici como un acordeón, pero yo me quedé con los dos pies en el suelo y no me pasó absolutamente nada. Es lo que me decía, ¿no? No se acordaba que me decía. Me dijiste que estaba perfectamente bien. Entonces, estando perfectamente bien, no hubo necesidad de llevarte al médico, ¿no? No sufriste, según tu confesión, ningún dolor, ningún problema, Entonces, ¿por qué lo voy a llevar al médico? El juicio le paró en el camino. Le dije, no te vayas por la carretera porque es peligroso. No me pasa nada. Y ¡pum! Cuando le pasó, yo soy culpable. ¿Qué clase de razonamiento es eso? Pero los niños hacen eso, lo hacen eso. El Señor hace que su palabra y que su ley, su autoridad, está respaldado. Él lo respalde. No es que Dios causó el accidente, pero cuando ocurre, que no vaya tirando la culpa. La culpa se le echa constantemente a otra persona para que la persona responsable no sufre la carga, ¿no? Pero es una falsa manera de aliviar la persona de la culpabilidad. La culpabilidad debemos de reconocer por qué ocurrió. A ver si hubo alguna desobediencia, porque entonces si hay una resistencia, entonces el juicio de las circunstancias vendrán encima y Dios no nos respalda para cuidarnos cuando estamos en desobediencia y nos puede ocurrir muchas desgracias por no obedecer. Y es sencillo la palabra de Dios, nosotros lo hacemos muy difícil. Entonces eso nos trae hoy la próxima lección, que se habla de resistir al Señor en cuanto a la formación de nuestro carácter. Lo que resiste al Señor es el orgullo, la rebeldía del hombre y el deseo de ser independiente y hacer su propio camino sin competirse con el Señor. ¿Ves tú? Raíces, la segunda parte. Entonces he puesto como unas cosas que son indicativo de la inclinación natural. La inclinación nuestra natural es reinar sobre su propia vida o acumular tesoros para sí misma, gloriarse en su propia fuerza o habilidad y confiar en su propia sabiduría. Esto es la naturaleza del ser humano. El hombre, permitido total libertad de estar solo, es insensato, egocéntrico y orgulloso. En Efesios dice en el capítulo 2, antes anduvimos según el curso de este mundo, según el príncipe o el espíritu de este mundo, dirigido por el príncipe de tinieblas. Hemos estado en su influencia por el hombre natural. Y entonces estamos, antes de conocer a Cristo o en cualquier otra área de nuestra vida, en alianza o con Dios o con el enemigo. Donde estamos en alianza con el enemigo, Dios no nos respalde, no. Cuando estamos obedeciendo la mente de Dios y su dirección, Dios nos respalda. Es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué debe de respaldar los que no están andando en obediencia? No, Él no se obliga a bendecir, ni respaldar, ni ayudar lo que no es su plan, ¿no? Entonces necesitamos ser, en cuanto a familia y hijos, muy atentos a la voz de Dios, porque Él sabe cómo está obrando en el corazón del marido y de los niños. Él sabe lo que es el secreto. Muchas veces yo había pensado, no, eso es mi imaginación, Señor, eso no puede ser. Pero si tú estás orando, el Señor te está indicando en tu espíritu, porque tú quieres
conocer la voz del Señor. ¿Dónde están mis hijos? El Señor muchas veces me indicaba, pero no quisiera reconocerlo. Oh Señor, si yo lo digo, es como revelar una cosa o poner algo en su mente. No, pero el Señor me estaba indicando una cosa y yo no quisiera afrontármelo. Hay que buscar una manera sabia, confrontar a veces, pero una cosa que el Señor te indica, haz caso, haz caso. A veces tenemos temor. ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser. Si el Señor me revela una cosa es porque quiere que lo confronte. Quiere que de alguna manera yo lo busque una manera o oro o que le busco y les confronto con la situación. Yo pensaba una vez, qué valiente, mi Daniel. Cuando fuimos a una ciudad o a hacer una cosa y él quiso hacer un proyecto, lo anunciaba. Digo, cada vez que lo anuncia, el enemigo lo sabe, ya lo sabe. Entonces nos va a dar una guerra. Dios es un Dios de palabras y nos revela lo que pasa, el secreto de los corazones de la familia y de las personas. Y a través de la manifestación del Espíritu de Dios nos ayuda a poner el dedo donde está el problema, ¿no? Y luego no es tu responsabilidad, luego es la responsabilidad del oyente, o que no es verdad, o que es verdad, y arrégleselo. Tenemos que ser muy valientes, ser cristianos, muy valientes. No sé por qué he dicho eso, pero es que las manifestaciones y los dones de Dios no se funcionan solamente detrás del púlpito, ¿sabe? Es maravilloso tener al Señor en el trono de la casa, porque Él dirija, Él está enfrente y te quita mucho peso de encima, porque Él se hace responsable por su dirección. Así que si somos humildes, la humildad es una característica de Dios. Y Él quiere que nosotros lo creemos a su palabra y que nos somete a obedecer su palabra. Y Dios promete de que si nos sometemos a la palabra de Dios, nos respaldará. Oye, que muy bonito cuando el Señor me da una promesa que me va a sanar y que me va a suplir y que me va a hacer esto y me va a hacer eso. Pero cuando el Señor me dice una cosa que yo debo de obedecer, eso no quiero escuchar. Es que solamente las palabras que a mí me convienen son las cosas que me gustan a mí. ¿No es así? Pero cuando el Señor nos está indicando una cosa no correcta que hay que corregirlo, es una cosa más difícil. El orgullo se sube. No, pero mira, Señor, vamos a hablar de ese asunto, Porque verá, esto y lo ponemos muchas razones. Hasta que entonces quitamos toda la razón de Dios porque Él no entiende. Es que yo soy un ser humano, estoy hecho de barro. Lo que me pide el Señor es muy grande. Mira, yo lo voy a hacer así, un poquito. ¿No? Es que el Señor no cambia. Y no por orar y orar, entonces cogemos sus manos y lo torcemos así, para que lo convencemos al Señor a acordarse con nosotros. Y no lo hace, no. Quiere que nosotros sometemos tanto a las palabras de dirección y corrección y justicia, tanto como las promesas que nos deleite. Y entonces vemos muchas cosas que no se puede imaginar. Pero en estas cosas el Señor dice, sí, hermanita, es posible, yo estaré contigo, hazlo. Es un secretito, es muy importante, pero nos cuesta mucho problema el orgullo. Y estoy en el camino que el Señor me está transformando, me quiere transformar. Y nos hace sus representantes, agentes, en estas tinieblas donde andamos, en este valle, agentes de luz. El enemigo huye de la luz, pero cuando tiene uno la luz también tiene esperanza y tiene fe. No tiene temor cuando está en la valle, el Señor le quita el temor. Le da valor. Entonces es muy interesante eso. Ahora, ¿quién era el primero? Hay un gran problema en la tierra hoy, ¿sabe? Tenemos muchos problemas, porque nos confunde el sistema. Cuando nacieron mis hijos, yo digo, ¿quién me va a enseñar? Pues hubo una enseñanza sobre la crianza de la familia que debe de dejar al niño expresarse. Si quisiera llorar, no le pegue, ni no le pares. Deje de tener su expresión, porque vivimos en el siglo XX. Yo lo miraba la palabra de Dios y no lo encontré eso, pero digo, a lo mejor no entiendo la palabra de Dios. Es que estoy muy confundida por este hombre. Tiene muchos certificados, este autor del libro ese, tiene muchos certificados y es un psicólogo y es un médico. Él debe de saber mejor que yo, ¿no? Pero la Biblia es muy sencilla y es muy clara. Un hombre de gran fe decía, sabe que los psicólogos y los filósofos se ponen de pie muy alto para intentar llegar a la sabiduría de Dios y no pueden. Entonces puede ir a la universidad y estoy muy sorprendida de ver que ellos no entienden sabiduría. La sabiduría no lo sacan de la universidad. Acumulación de conocimiento, quizás en cosas útiles, a lo mejor si quiere uno ir a la universidad debe ir porque tiene algo que quiere hacer en la vida, pero no para cumplir universidad para la importancia, porque te puede robar la fe, ¿es verdad? Porque no entiende la justicia, la equidad, no entiende la justicia de Dios, que acumula tragedias,
en la vida por desobedecer al Señor, ¿sabe? Entonces Dios no es un tonto. Pero los que miran a los cristianos nos llaman tontos, que nos han lavado el cerebro. ¿Y quién le ha lavado sus cerebros? La televisión y la radio, las universidades y otros sitios que no aprecian a Dios. Vamos a ver, ¿cuáles son los resultados de obedecer la palabra de Dios? Bendición, bendición. ¿Cuál es el resultado de no obedecer al Señor? Maldición. Sobre individuos tanto como países, pueblos. Entonces, ¿quién es más sabio? Dios es sabio. Dios es sabio. Y este hombre, ese maravilloso hombre, fue muy grandemente utilizado de Dios. Y es él que lo ha dicho. Digo, mira, ese libro fue escrito hace muchísimos años. Y está hablando como entiende lo que estamos pasando hoy. Es porque la sabiduría de Dios es tan corriente como 100 años, tanto como de hoy. Porque Dios es inteligente. Dios es inteligente, no es tonto. Y sabe lo que dice. Si nos indica un camino y nos da su consejo, hay que tomarlo. Su nombre es Gran Consejero. A veces no es el camino lo que tú quieres. No es la dirección, mujer, que tú quieres, aunque te satisfacería tu ambición a lo mejor. Pero si el marido no está de acuerdo, ¿cuál es más importante? ¿La relación o nuestra ambición? Diría la relación. Porque sobre la relación resta muchas vidas. La influencia que tenéis de paz y amor hacia mucha gente, ¿sabe? Entonces hay que escuchar la voz de Dios. Es un gran consejero. Mis padres no están aquí para llamarle y decir, mira papá, ¿tú qué te parece? Mamá, eso me ha ocurrido. Me gustaría, ¿qué piensas tú? Ore por mí, mamá, y dime. No están ahora. Pero puedo ir a papá Dios. Y digo, papá, ¿qué piensas? Tengo que hablarte. Tengo muchas cosas a decirte, Señor. Necesito que me hable, porque no tengo mis padres aquí ahora, Señor. Por favor, háblame. No puedo sentar con mi madre y decir, mira, mamá, eso no ha pasado. ¿Qué te parece? ¿Qué le dice el Señor? Pero a mi Señor no puedo decirlo. Y siempre es fiel. Y me lo dice. Claro que sí. Y utilizan mis hermanas y mis hermanos y la palabra de Dios. ¿Ves que es importante? Si quieres que Dios te hace muchas cosas muy bonitas, tienes que comprometerte, obedecer cuando el Señor sí te habla. A mostrarle al Señor que toda su palabra y todo su consejo te es valioso, ¿no? Ahora, hubo un gran ángel, muy grande, el más grande en todo el cielo. Era el ángel más hermoso y más grande de todos los ángeles. Y tuvo muchas unciones, no solamente uno. Fue un ángel muy ungido por muchas responsabilidades, porque ya sabes que es el Dios de los ejércitos. Y entonces este ángel, un día, porque Dios es muy humilde, no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan humilde, Señor? Y aún ser el rey del universo, pues. De alguna manera, este ángel, que se llama Hijo de Luz, porque estaba espléndidamente vestido y equipado de músicas, sabiduría, guardaba la santidad de Dios. Y no, el Señor no fue escasez en suplirle toda la hermosura. Está orgulloso, Señor, de vestir este ángel con toda bendición. Ya, peor de un animal ahora. Y resulta, verá, y esto es el tema que quisiera presentar, porque hoy día tenemos un gran problema de igualdad. Todo el mundo quiere ser igual como el otro. Incluso los hijos quieren ser iguales en autoridad como sus padres. Las mujeres quieren ser iguales como los hombres. Los empleados quieren ser iguales en importancia y potencia como el que le empleó. Aunque el negocio no le pertenece a ellos, le pertenece al dueño. Sino los empleados quieren la misma importancia, la misma voz, mismo dinero y toda esa cosa. Aquí hay mucha confusión, porque no son iguales. En su oficio, no son iguales. No quiere decir que una persona menos importante del otro, ni menos considerado de parte de Dios, sino que Dios tiene orden. Lo que produce desorden es no entender que Dios ha puesto este orden. ¿Y por qué lo ha puesto? No es para darte complejo de inferioridad de su persona y de tu identidad, sino que tiene que haber alguna sabiduría de Dios de poner las cosas en su orden. Entonces el orden de Dios es que tiene que haber autoridad. Lo que pasa con el ser humano, no le gusta la autoridad. Y eso comenzó con Lucifer, el maravilloso ángel, que se convirtió en un ogre cuando decía, yo seré como el Altísimo. Yo me sentaré encima de su trono. Yo seré. Oh, y la cosa más ridícula es que el hombre también quiere ser tan importante como Dios. ¿Lo entiendes? No lo entiendo. Pero en la actitud, el orgullo convierte las personas así. El orgullo es terrible. Es un enemigo. Es nuestro enemigo. Y has escuchado en el mundo que le dice la persona que se exalte, importante. Nada. El Señor dice, el que se humille, el Señor le levantará. En el mundo dice, es importante acumular mucha riqueza porque eso te da importancia. Pero el Señor dice,
yo supliré la necesidad del pobre. Eso es muy difícil cuando está mirando la pobreza, pero la confianza. No hay una riqueza más gloriosa que en esto. Es una terrible disciplina. Pero el Señor siempre es fiel. No, el Señor no falla. No, el Señor no falla. Es maravilloso el Señor. Pero ¿por qué el Señor ha hecho esta gama de requisitos? Primeramente porque la persona que depende en Dios le puede manifestar su fuerza. Si una persona ya está bastante fuerte en sí, entonces no necesita la ayuda de Dios. Más bien lo menosprecia. Pero la persona que depende en Dios está siempre con su mirada puesta en Él, adorablemente, mirando, oh sí, ¿no? Y entonces el Señor le puede bendecir. Una historia de un chico jovencito, D.L. Moody, le conoció en la universidad allí en Inglaterra. Entonces se encontró en este campo donde estaban jugando croquet. Y Moody, como era un hombre muy valiente, le acerca a estos jóvenes y comenzó la conversación. ¿Conoce usted el Señor Jesús? Lo conozco de Él. ¿Has aceptado entonces al Señor como tu Salvador? No. Pues ¿por qué no lo hacemos ahora mismo? Se arrodillaba y entonces el chico recibió al Señor y con 4 otros compañeros. Cuando graduaron de la universidad, esos 4 chicos se metieron en el barco para la China, para ser misioneros a China. Resulta que ese chico era muy rico, o iba a ser muy rico, cuando se convirtió a 21 años de edad, porque vino de una familia muy, muy rico. Y entonces le iba a heredar a 21 años de edad un gran sumo de dinero. Como él había realmente cometido su vida al Señor. Cuando estuvo en China, durante ese tiempo en particular, hubo una matanza terrible de bebés y la sangre corría por las calles. Y el Señor fue corriendo por su vida. Y resulta de que aquel día se acercaba a la casa de otro señor inglés, era un abogado. Resulta que era el día antes de su cumpleaños, que era el próximo día, que iba a cumplir 21 años. Qué cosa más curiosa. ¿Coincidencia? Entonces, de pronto se acordó, hoy es mi cumpleaños. Le decía al abogado, me gustaría que me haga un favor. ¿Qué favor puedo hacerte? Dice, mira, hoy soy heredero de tantos libras y quiero entregar mis fondos a gente necesitada. Entonces comenzaba, tanto dinero para Hudson Taylor, tanto dinero para William Booth, tanto dinero para ese misionero, aquel misionero, todo menos 5,000 libras para la mujer con quien iba a casarse, que aún no la conocía, pero eso era para ella, un día. Oh, decía el abogado, tú no quieres hacer eso. Dice, ¿por qué no? Porque es mucho dinero, chico. Tú no te das cuenta, eres demasiado joven, que no entiende que lo vas a necesitar, ese dinero es para ti. No, dice, es una inversión, lo quiero dar al Señor, Él me cuidará. Oh, no hubo manera que el abogado le podía cambiar su mente, no. Entonces él lo cogió y lo escribió, su voluntad, tanto dinero para toda esa gente. Y eran muy necesitados, porque en aquellos días las asociaciones de los misioneros muy escasamente suplían por sus misioneros, esa es la verdad. Hudson Taylor ahí sufría ahí en China, no vea las historias de Hudson Taylor. Resulta que cuando pasaron los años, ese texto encontraba una maravillosa mujer, tuvieron una maravillosa familia y él se convertía en un misionero muy servicial, muy hermosa persona. Y necesitaron a lo largo de los años mucho dinero. Y entonces cuando un día le había contado todo el dinero que el Señor le había suplido, se dio cuenta de que los dineros que le había heredado nunca pudiera haber llegado a este sumo de lo que el Señor le había suplido. Supone que no lo había invertido el dinero. El Señor, sus manos eran atados, porque el Señor busca la sinceridad de esa forma, ¿no? La terapia de Dios para probar nuestra sinceridad es nuestra obediencia. La terapia en que el Señor va a hacer los milagros que le buscamos es nuestra obediencia. Si desobedecemos y decimos que sabemos mejor o que no nos conviene, el Señor no nos puede bendecir. Lo atamos las manos de Dios y no nos puede bendecir y no es obligado a hacerlo cuando estamos andando en desobediencia, ¿ves tú? Entonces alguien me preguntaría, ¿y por qué las guerras aquí, las guerras allá y las guerras ahí? ¿Por qué Dios no está en control? ¿Por qué no lo controle? Porque Dios no está en control. Nos ha dado a los hombres a controlar y dominar la tierra. Nuestra responsabilidad es cuidar lo que Él nos ha dado cuidar. Si lo hacemos como países, como individuales, incorrectamente, Dios no nos respalda. Y las consecuencias tenemos que sufrir. Es así. Igual como mi niño decía, si tú... No.
Eso no fue ya mi responsabilidad cuando mi niño me desobedeció. No era mi responsabilidad, porque además me mintió. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Dios tiene una terapia. Alguien decía, como había escrito una acróstica de la gracia, las grandes riquezas a la consecuencia de la obediencia del Señor Jesucristo puesto a nuestra cuenta, o la gran energetización que nos pone por su gracia, qué maravilla, porque Cristo obedeció. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? A producir algo para otra persona. Esas son cosas que tenemos que tener en nuestro razonamiento, si cuando estamos buscando cosas muy importantes delante de Dios, ¿dónde estamos en su economía? ¿Dónde estamos en relación con el Señor? ¿Dónde estamos con su favor? ¿Tenemos el favor de Dios? Cada uno tiene que contestar eso tú, si estamos andando en el favor de Dios. Su favor se paga en maneras maravillosas, hermosas. Bueno, eso es tremendo, lo que el Señor hace a los que le aman. Pues ahora iba a deciros una cosa muy importante, y sabe que el enemigo, ahora es enemigo porque desobedeció al Señor, va a llegar a su fin, pero Dios le tiene ahí, lo ha permitido que se quede allí por alguna razón muy sabia, que tú y yo nos elegimos. ¿Quién servirá? Moisés decía eso a Israel una vez. Elige hoy quién van a servir, ¿no? Porque si elige mi camino, será para ti vida. Si no elegimos el camino de Dios, elegimos la muerte, la destrucción, la maldición. Y viene de varias maneras. Y no para. Es que cuando comienza las semillas de la maldición, se multiplica también como la semilla se multiplica. No quieres eso, ¿no? Entonces debemos de sembrar para la vida. Para la vida. Y cuando siembras tú, oh, qué cosa más bonita. Mira, lo siembras un diente de ajo y cosechas una cabeza. Siembra un poquito para el Señor y cosechas una abundancia. Porque Dios no es escasa. No es lo que el diablo lo dice. No lo cree el diablo. Créase. El diablo va a encontrar su fin, ¿entiendes? Pero os voy a decir una cosa que quisiera compartir eso, porque el que resiste a Dios no entiende una cosa muy importante. Esta resistencia de autoprotección, de independencia, de orgullo, de rebeldía, de odios, ¿entiende? Es como sometiéndonos a estas reacciones. Lo que olvidaba de decirle ayer fue de que cuando el Señor nos conmovía con su gracia, ¿cómo está desarrollado el carácter de Cristo en nosotros? Cuando nos sometemos a la gracia con fe. Entonces se desata la gran provisión de la habilidad de Dios que nos da para cumplir su voluntad. Él no solamente dice, haz esto, pero yo te ayudaré. Entonces pone deseo y pone fuerzas y energía para hacerlo. Y a la vez, en ti se está desarrollando la imagen de Cristo. Y esto es el galardón mayor. Pero al hacer al contrario, sí estamos sometiendo algo al espíritu de anticristo. ¿Lo habrás pensado? Yo no lo había pensado hasta ahora. Al anticristo. El espíritu de anticristo resiste Dios. Entonces no hay un camino entre los dos. O es uno o otro. Neutralidad no existe con el Señor. ¿Sabe? Terrible, ¿verdad? A mí era terrible cuando lo contemplaba. Entonces yo tengo una resistencia, no soy inocente. Yo pensé que, bueno, es que no entiendo. Una mala excusa, ¿verdad? Somos muy sutiles los seres humanos. Es terrible. Pero en anticristo, ¿verdad? Si lo verás en la página 3, habla del espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo es contrario a la humildad. ¿Ves tú? No ve la luz porque no quiere ver la luz. No entiende porque uno no quiere entender. Teniendo ojos y no lo ven, son los que no quieren ver. Los que dice que no entiende, y está muy sencillo escrito la palabra de Dios porque no quiere entender. Entonces eso no es espíritu de humildad, de sumisión a Dios. Es un espíritu de anticristo. Eso me da calor frío. Es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es ese espíritu? Satanás. Porque uno se entrega, se somete a ese voz. ¿Entiende? Ahí es el peligro. Si todo el mundo se puede convertir solamente a escuchar mi voz, qué fácil sería. El espíritu de anticristo y sus características. Mira eso. El siguiente es una definición para poder identificar el espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo es cualquier rechazo, rebeldía contra la autoridad divinamente establecido. Oh, Dios mío, por favor, Señor, no me complique la cosa. Porque es bastante reto recibir directamente de ti la palabra, pero ahora me está hablando de otra cosa. Dios tiene orden. Tiene orden. La cabeza de la familia debe ser el hombre. La mujer que tiene fuerte carácter tiene que someterse. Dale lugar al marido. Pide que Dios, si tu marido es una persona que tiene mucha necesidad y no puede realizarse o tomar su sitio como cabeza, tenemos que ayudarle a aprender y tomar su sitio. Ayúdame. Me está diciendo, por favor, Roda, no solamente tengo que rendir mi habilidad, me tengo que someter a él que no entiende estas cosas.
ves que no se quiere, el corazón resiste. Ahí necesitamos que Dios sigue transformándonos para que el hombre pueda realizar su real llamada de Dios de ser cabeza y sacerdote de la familia. Tenemos que ayudarle. Te necesita, mujer. Tu marido te necesita. Porque bendición puede venir sobre vosotros. Ok, Dios tiene orden. Autoridades. ¿Qué otras autoridades hay? Decimos que el gobierno. Con tanta corrupción que hay, Roda, por favor. Pero cierta comprensión sí tiene. Y han puesto ciertas leyes. Y generalmente estas leyes están basadas sobre los 10 mandamientos. ¿Entiende? Porque de otra manera el hombre no entiende lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, la ley originalmente fue basada sobre la ley de la palabra de Dios. Entonces, originalmente la ley fue para eso, para mantener orden. Que el hombre no se debe de matar a su vecino. Que el padre no debe de violar a sus hijas. El hermano no debe de estar mirando a su madre cuando se viste. No. Pero Roda, mira, la televisión se ve todo. Y tú no lo tienes que estar mirándola. Está prohibido de verla. La mujer está prohibida de vestirse inmodestamente. Para que aunque no está transparente y yendo a las calles desnuda, tampoco debe de llevar la ropa apretada, tan apretada para que todo se ve o se puede imaginar. Pero Dios siempre lo he vestido de esa forma. ¿Y eso es una criteria para seguir haciéndolo? No. Es la identidad de la mujer de Dios. Aunque sea joven y muy guapa y tiene una figura maravillosa. Entonces eso la da, ¿por qué? Vestirse así, llamativa a su cuerpo. ¿Para qué? Porque está vendiendo su cuerpo y poniéndolo allí para que todo el mundo lo vea. No. Dios dice, no, mi niña, así no se hace. No es mi principio. Entonces, ¿quiere decir que tengo que vestir de otra manera? Sí, señora. Sí, señorita. Tú tienes que vestirse como Cristo quiere que tú te vistes. A ponerle honor y honra y favor y la esplendor de Dios sobre tu vida. No se va de esa manera. No. Entonces toda tu confianza se ha perdido. Porque tu confianza estaba en tu buena forma. No. Tú eres mucho más que eso. Mucho más. Tu guapura está dentro también. Tu manera de ser. Tu manera de hablar. Tu cortesía. Tu inteligencia. Tus talentos. Y puede ser muy guapa como se viste sin vestirse llamativamente a llamar la atención de las pasiones de los hombres, porque el hombre es así, lo siento, es así, no se puede cambiar, porque está hecho para producir, y la producción no ocurre antes que se casa, ¿no? Pero tampoco hay que buscarle una mujer porque es de buena forma y muy guapa, es muy bonita, sí, es una extra punto. Si el hombre encuentra una mujer tan guapa y tan bendecida, pero no se casa con ella por eso. Ni la niña se casa con un chico porque es tan guapísimo. Yo me casé con un chico y te lo dije, ¿no? Mi vestido de boda y todo, guapísimo. Era una hermosura. Yo me acuerdo cuando estuve en el colegio, hubo un chico ahí, no vea, qué guapo era. Rubio, alto, ojos azules, y un físico. Era yo una nueva estudiante ahí, ¿sabe? Y yo quisiera ser también aceptada. Entonces yo acepté la invitación de unirme con una sociedad, ¿cómo se llama eso? Alfa, Mega, yo qué sé. Entonces me iniciaron. Y para ser iniciada, pues yo tuve que obedecer los órdenes que me daban. Pues mira, me encontré llevando los libros de todas las chicas, además de las mías, por toda la ciudad, sin coche, sin bicicleta ni nada, en días muy calurosas y todo, y no tuve tiempo ni para cumplir mis trabajos del colegio. Y un día yo miré a ese chico, era un chico bueno, un chicote. Y ellos me vieron. Y me dijeron, queremos que tú vas a él y cantarle una canción, porque sabían que yo podía cantar. No podía hacer eso. Pues sí, tiene que hacerlo. Entonces, resultado que me invitaba a una cita y fuimos al patinar. Y no me hablaba toda la noche. Guapo, príncipe, pero no me hablaba toda la noche. No me mostraba cortesía, nada. Y fue con sus amigos. Entonces entramos en taxi para volver a casa y me dice, ¿qué le pasa a ti? Que no me hablas. Digo, ¿con qué me quiere que le hablo? ¿De tu descortesía? Eres muy guapo, pero eres muy descortés, le dije. Y eso es el final para mí, contigo. Y el próximo día las chicas me dijeron, ¿cómo fue la cita? Digo, horrible. Dijeron, queremos que tú vuelves a cantarle, vuelves a cogerle. Entonces yo me fui a él, decía, 3 ratones ciegos, 2 ratones ciego, andaré sola. Guapo, guapísimo, pero no valía. Rico,
muy rico, pero no me interesaban sus riquezas, porque a mí no me valía. Me dejaba ahí abandonada. Entonces hay mucho más de que la apariencia, ¿no? Hay mucho más de ser guapo, hay mucho más de ser rico. Carácter, ¿qué te parece? Benignidad, mansedumbre. No le importa que el hombre sea manso también. Puede ser inteligente, pero no tiene que ser orgulloso, ¿no? ¿Qué vale? Si el hombre es rico, inteligente y todo eso y orgulloso encima, yo prefiero estar sola, ¿no? Porque te hace la vida miserable y te maltrata encima, porque el orgullo hace eso. No, mujer, tú puedes estar bastante segura de que eres muy hermosa con la presencia de Dios en ti. Y tú andas correctamente delante de Dios, aunque sea casada o no casada. Mantenga tu identidad en Cristo, celosamente. No le deje que nadie te robe tu identidad. ¿Quién eres tú? Y tu forma, guárdeselo para el príncipe con quien tú te casas. Y vístete modestamente, honrablemente, dando honor al príncipe del cielo. Aleluya, ¿verdad? Porque el Señor te dará un buen hombre. Según tú te vistes y como tú te comportes, es el tipo que tú te atraes. No quieres casarse con una persona que te va a aprovechar de que eres hermosa y todo eso, y luego te maltrata, y luego te desrespeta, que no te tenga respeto. De verdad, la persona que no se viste bien y que llama por su manera de mostrar su figura fina y todo, va a faltar respeto de aquel hombre. Y tú no quieres eso. Yo creo que la cosa más importante es tener respeto propia, además de respeto y favor de Dios. Yo creo que sí. Y manténgalo y obedece al Señor. Y no falta más de decirte que Esther era así de la Biblia. Esther era una niña humilde y bonita, muy bonita. Temía a Dios, además. Y entonces cuando ocurrió esta llamada del rey a todas las mujeres más guapas del reino, como Dios tuvo un plan, ella se vestía muy bien, no llamativamente. Su guapura, su hermosura no tuvo que mostrarse con la desnudez. No, eso es Hollywood. Eso no es Dios. Y no es la Biblia. Y no es la manera. Porque según mostramos, así vamos a cosechar. ¿Y tú quieres uno de estos de pornografía? Pues entonces no te viste así, ¿verdad? Esther era muy guapa, muy obediente y muy temerosa del Señor. Y el Señor la bendijo, se la dio el rey. Y también dio su nación, le salvó a su nación. Bien. Gloria al Señor. Estamos hablando de las características del anticristo. Os he hablado de la igualdad, el problema del espíritu del anticristo en cuanto a hacerse igual. Mira, lo voy a decir eso porque yo no entendía realmente, y lo voy a decir, una mujer que puede ser muy sanamente orgullosa de sus finas modales. Y quiero que te endurezcáis ahí, que te formas, que te congele ese orgullo de ser una cristiana en favor con el Señor. Lo quiero, sí Señor. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, llevaban unos colores, y un día el Señor decía, quiero que lo quites eso. Como yo trabajaba 3 agentes o 3 directores, bajo de lo cual hubo varios agentes, entonces era yo la única chica en la oficina. ¿Qué me van a decir? Todo el mundo lo va a decir. ¡Qué horrible! Digo, Señor, no tengo la fuerza para hacerlo, porque si me dicen algo, ¿qué voy a decir? ¿No? Tuve 18 años. Y entonces me acuerdo que entré en el ascensor y me había quitado la pintura terrible. Era un color... Bueno, el Señor me convencía eso. Lo lleva un poquito de pintura, pero no así tan fuerte en aquel tiempo, lo llevé mucho. Entonces, este chico que manejaba el ascensor siempre me avergonzaba. ¿Sabes? Había una manera de decirte una cosa para hacerte sentir avergonzada. Y te hizo así mostrada delante de toda la gente el ascensor. Me miré en el espejo, le dije, Roda, tómate valor. Yo hablé conmigo en la espejo. Cuando ese chico te hable, eso es lo que te va a decir. Le voy a decir, ¿qué le digo, Señor? Entonces yo le esperaba cuando entré en el ascensor. Cuando me hable, le voy a decir 2 cosas. No me hablaba. Pero un día venía uno de estos agentes y decía, Roda, qué asco. Digo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Te pareces enferma? Me dijo. Ah, sí. Decía, ¿qué pasa? ¿Que no tienes suficiente dinero para ponerte algún colorete? Digo, mira, el Señor entonces me dio fuerza, ¿no? Porque era un hombre rico, importante, un agente. Tuve que hacer una buena impresión, pero en ese momento no me importaba la impresión.
Le decía, oye, hay una hermosura que a lo mejor tú no entiendes. Lo que es una persona dentro es lo que importa, no solamente lo que está afuera. Y lo como está mi cara no es asunto tuyo. Pasaron 3 años o 2 años y me encontraba trabajando para financiar mi camino en la escuela bíblica. Y había dejado aquel trabajo y ahora he vuelto a trabajar por un verano. Y me dijeron que Guillermo estaba allí, ¿no? Y digo, uy, fantástico, le voy a hablar. Y me fui a verle. Digo, hola Guillermo, ¿cómo está? Roda, me dijo, me dio un abrazo. Dice, Roda, cuánto me alegro de verte, me decía. Oh, qué maravilloso. Decía, qué bonita eres, decía. Ojalá que yo tuviera lo que tienes tú. Digo, ¿qué dice? Dice, yo soy un hombre rico y tengo una casa muy grande, una mansión, y tengo una piscina y tengo todo lo que un hombre puede desear. Dice, pero soy miserable, no puedo dormir por las noches. He vuelto de casarme, he divorciado, he vuelto a casarme, soy un hombre miserable y no tengo paz. Era el agente más exitoso entre todos los 100 que tuvimos en la lista que yo les cuidaba. ¿Qué te parece? ¿Quién ganó? Amén. El Señor ganó. Amén. Ojalá que entendía cómo testificar en aquel tiempo, pero era suficiente que el hombre se dio cuenta que hubo algo más allá que su posición de riqueza, importancia y todo eso. Era un hombre muy exitoso, hay que darle mucho crédito porque para ser un vendedor, Miriam, para vender es difícil. Entonces es trabajo, de verdad, pero no le satisfacía. Oh, el Señor es muy bonito. Aleluya. Igualdad. Quiero decir una cosa de la promiscuidad. Se da para inmoralidad y se le da para perversión. ¿Entiende? El sexo no es mal en su sitio, pero el sexo fuera de su sitio es perversión. ¿Lo sabe? La Biblia lo dice. Es perversión. ¿Tú quieres ser pervertida? Entonces está en la misma categoría de fornicación, porque la Biblia dice fornicación y te explique lo que es fornicación. Incluye homosexualidad también, ¿lo sabe? Es perversión. El homosexual, es interesante ver el movimiento que hubo en América de homosexualidad. Fíjese cómo se levantan contra la autoridad y contra los normales, contra los heterosexuales y quieren las mismas derechas como casarse y tener hijos, adoptar hijos y quieren las mismas seguros y todo y se levantan y se ponen delante de Casa Blanca y hacen demostraciones, quieren igual derecho. Así mi país no fue fundada, de libertad para todo, no. La libertad hay que guardarla celosamente, porque la libertad nos está dado por Dios en nuestros países, por la bondad de Dios y tenemos que luchar para que se quede libre. ¿Y cómo? Luchar por la justicia. Y entonces el Señor respaldará y nos protegerá. Pero si vamos en el camino de promiscuidades y que estas cosas, estas porquerías que ponen en la tele, en los films, entonces vamos a perder la libertad. Porque el diablo es un autor de violencia, de robo, de matanza. Y es lo que él quiere hacer, bajar el país para que luego confiscarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respeto? Levantar la bandera de la justicia, de la rectitud, de la moralidad, de la modestia y de la gloria de Dios. Eso, y la iglesia tenemos que poner otro tipo de armadura ya, porque sí se puede hacer algo contra estas cosas. No solamente no mirarlo, levantar queja. Yo pago impuestos, tengo tanto derecho como fulana. No quiero estas cosas en la tele, quítesela, porque entonces yo no voy a comprar vuestros productos. Porque ellos le dicen, para vender sus ideas, de que no la tienes que mirar si no lo quiere. Eso no es el asunto. No me gusta que tampoco mis vecinos lo vean. La violencia y todo eso le pone ideas en la cabeza. ¿Por qué vamos a envenenar toda la sociedad con vuestras ideas para vuestros bolsillos, para llenarlo con dinero e importancia? No nos gustamos y queremos de que lo quite. ¿Y quién lo dice? Todas mis hermanas. Todas mis hermanas y todas las iglesias evangélicas de España. Estamos en contra de eso. Quíteselo. Si no levantamos la voz, no van a mover. Pero si levantamos la voz, entonces se sabe de que existimos y que nosotros estamos pagándole impuestos. ¿Qué me dice? Y mis impuestos es lo que hace que el país se quede de pie. Sin mis impuestos, entonces no pueden vivir. Entonces tengo derecho a decírtelo. Quita eso y pone otra cosa. En América estamos luchando los cristianos ahí, ¿sabes? Se levantan la voz. Si no se levanta la voz, tú pierdas todos tus derechos. Si levanta la voz, es como una especie de lucha.
Hay que luchar para la libertad. Hay que proteger nuestro país. Hay que proteger nuestros derechos. Hay que proteger la justicia. Y hay que luchar por la justicia. Si no luchamos por ello, no lo vamos a tener. Un día lo quitarán. Es lo que hicieron en América cuando antes celebramos, cuando era yo pequeño, leímos la Biblia todos los días en el colegio. Sí, leímos la Biblia y luego oramos. Apuntaba a alguien a orar. Y ahora ni hablar. ¿Por qué? Dios nos dio mi país. Dios nos dio victoria en las batallas. Ahora no nos está dando victoria. ¿Por qué? No está feliz el Señor. ¿Entiende? No está feliz. ¿Es un accidente? ¿Es una coincidencia? No, Señor. Entonces, tanto para el país como para mí individualmente. ¿Me entiende? En todo, nuestra familia es un núcleo del reino de Dios. Donde vives, tu influencia tiene que ser sentido. Y el país también tiene que sentirlo. No estoy hablando de pelear y digo sangre, no, pero hay que expresar la verdad, hay que orar y expresarlo y ser una luz. Entonces espero que eso no se está tropezando de ninguna manera, pero como yo vi que era súper importante entender la manera en que Dios funciona, he añadido muchas cosas. 6 características, vamos a terminar con eso, de un espíritu anticristo: soberbia, orgullo en apariencia, posición o habilidad. Número 2, un espíritu ambicioso, codicia para el poder. Una más gran preocupación sobre cosas de este mundo que las cosas eternales. 4, un espíritu de independencia, falta de respeto, indiferencia por las leyes y el espíritu de inicuo. Número 5, rebeldía, resistencia contra cualquier autoridad. ¿Hay autoridades delegadas? ¿El Señor quiere que lo obedecemos? Claro. Por eso hay semáforos rojos. Si todo el mundo lo desobedece, imagínate qué confusión tendríamos. Entonces el Señor pone la ley, es el autor de la ley, para guardar el país en orden y en paz. Y una naturaleza engañada también es un característico del anticristo. Y una persona que está fácilmente engañada termina de ser un engañador. ¿Lo habrá pensado? No queremos eso. Ahora, le voy a dar una revelación. ¿Cuál es la apostasía? Mientras estamos considerando estas cosas bajo el título de la formación del carácter de Cristo en nosotros, hay también los que se apartan del Evangelio, que se apartan de Dios y comenzar a hacer de menos importancia cada vez las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso se llama apostasía. Y en los últimos postreros días se habla la Biblia que vendrán tiempos peligrosos y gente que no van a querer escuchar más. Los que también que se apartan porque no les conviene. Apostasía. Quiero que lo consideres. No sé si lo tengo ahí, pero lo podemos conseguir una copia de esta enseñanza o quizá lo encontrará en vuestra Biblia pentecostal. Busca la palabra apostasía, porque es una señal de los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Antes que terminamos voy a poner eso. Lo veo súper importante. Dios, que es un Dios de orden, también ha ordenado los tiempos, las edades. Todo no va a seguir siempre igual. Es lo que hemos pensado hasta que esa explotación ahí en Manhattan. No va a seguir igual. Dios tiene y sabe de antemano que va a acabar ese tiempo. Se llama el tiempo de los gentiles. Pero va a haber un fin del tiempo de los gentiles. Quiere decir el tiempo en que los gentiles gobiernan toda la tierra. No, el Señor lo va a poner un fin. Estamos viviendo también, lo puedes decir, el tiempo de la gracia, en que Dios está enviando su presencia a ayudarnos a vivir en tiempos de tinieblas para mostrar su gloria y su luz. Eso no va a seguir, lo va a terminar. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Te pregunto, ¿lo habrá pensado? Cuando la gracia no vendrá para implorarte, arrepentir, implorar al mundo y permitir que el Evangelio sea predicado, ¿qué vamos a hacer? Porque ese tiempo va a terminar y Cristo vendrá. Cuando Cristo viene y recoge su iglesia consigo, las cosas van a empeorar, porque ya no va a estar aquí el Señor para gobernar. Lo va a terminar, dejar que el hombre se autodestruye, porque él ha rechazado y va a ser la culpa de su rebeldía contra él. Terrible. Pero un día vendrá el Señor y va a establecer su reino en la tierra. Escucha lo que le digo. ¿Qué piensas cuando te mueres? ¿Te vas al cielo con el Señor y se acaba todo? No. El Señor nos está también preparándonos para reinar con Él. ¿Lo sabe? Él, cuando establece su reino en la tierra, tú y yo vamos a reinar con Él. Si vivimos con Él, reinaremos con Él. Y Él lo vamos a ayudarle en su ejecutación de orden. Entonces no es pequeña cosa lo que estamos viviendo. Estamos siendo preparados para reinar con el Señor. Porque Él tiene planes más allá de tus planes. Tenemos que aprender a depender en el Señor, hermanas. Tenemos que ayudar al Señor a establecer su reino aquí. Porque un día vamos a estar con Él, reinando con Él y ayudándole a Él a mantener orden aquí. ¿Sí? ¿Va a ser así? ¿Lo habrás pensado?
Pensamos que ya cuando llegamos a la eternidad con el Señor nos vamos a sentar con Él, disfrutar de Él. No, el Señor no es indolente y ni son los que le siguen indolentes. Nunca estaremos siempre ocupados, interesados, afanados de cosas maravillosas con Él. Yes. Aleluya. Entonces, esto es nuestro tiempo de preparaciones, ¿entienden? Eso es solamente una paréntesis en la eternidad de vuestra vida. Escúchame, eso no es la más importante que hay. Solamente en cuanto a la eternidad estamos siendo preparados para reinar con el Señor. ¿Reinar qué quiere decir reinar? ¿Sentar en un trono? No, es trabajar con el Señor. Aleluya. Hoy hay muchas cosas, pero solamente para darnos un poco de visión de la importancia a que el Señor nos ha llamado a esto. Y que hay tanto que el Señor te quiere revelar. Mucho, mucho, mucho. Y eso es solamente una pequeña paréntesis en cuanto al tiempo que nos ha dado una oportunidad a prepararnos, estarse con el Señor por toda la eternidad, en todos los planes que tiene para nosotros. Aleluya. Y fíjese que somos solamente vasos de barro. Oh, cómo el diablo estará hirviendo. Oh, ¿cómo es posible estos pequeñitos vasos de barro reinando con el Señor? Qué cosa, ¿verdad? Oh, el Señor es muy agradable. Nos quiere mucho. Tiene grandes planes y proyectos. Aleluya. ¿Quieres ser parte de eso? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues mira, antes que nos cerramos, vamos a cerrar ahora mismo. Quiero orar por vosotros y vosotros que tenéis una gran necesidad en vuestras vidas, de muros que están mirando, que nos enfrentan, que son difíciles. Vamos a arrancar los muros por la fe. Vamos a cometernos de nuevo por la fe. Y vamos a pedir que el Señor pone su Espíritu Santo adelante. Hermanas, vamos a pedir que Dios le va a dar comunión y comunicación con tu marido. Dame mi marido, Señor, espiritualmente. Porque uno puede estar casado y no tener comunión con su marido. Entonces, ¿qué es? Cuando hay algunos que ni se pueden hablarle. Oh, le damos al Señor un gran proyecto, ¿ves? Vamos a ponerle en acción, Señor, dame mi marido espiritualmente. Quiero comunión con él. Dame mis hijos, Señor, espiritualmente, que no son simplemente mis hijos. Ahora van a ser personas independientes. Quiero comunión con mis hijos. Comunión espiritual. Dame mis hijos, Señor. Comunión con mis hijos. Dame, Señor, esa victoria para verte entronado en mi vida. Señor, quita estos muros en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre tu cuerpo y di, Señor, sana mis emociones donde he sido herida. Oh, Señor, lo entrego ahora mismo, ese dolor. He sido muy dañada, Señor, con estas naturalezas naturales y me estoy encontrando una gran dificultad, Señor, levantar mi espíritu. Solamente, Señor, si tú te agrandeces en mi corazón y en mi alma, podré, Señor, ponerme de nuevo de pie y tomar el reto de la batalla de amor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Y haz que tu gloria, Señor, se resplandezca a mi casa. Señor, haz que tu reino venga a mi casa, sobre mi mesa. Pon mis hijos, Señor, en sumisión a ti. Dale otro espíritu, Señor. Espíritu de mansedumbre del Cordero. Oh, Señor, pon tu gloria en mi casa y dame, Padre, mi marido, comunión con él y comunicación. Enséñame, dame esa sabiduría y dame la inspiración que necesito cuando voy a mi casa, Señor, y delante mía, Señor. Cierra la boca de los leones, del espíritu de leones. Cierra las bocas y este temperamento en el nombre de Jesús, Señor. Le atamos el espíritu de violencia, Padre, en el nombre de Jesús. En nuestros compañeros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, toma tu dominio, Padre. Y que Cristo reina en mi hogar. Oh, Señor, comienza un milagro en mi casa. Y sáname a mí, Señor. Y pon en mí, Señor, tu presencia y tu valor, Señor, y tu justicia, Señor. Y pon en mí esa determinación, Señor, esa determinación que sea establecida tu reino en mi hogar. Ayúdame a cooperar contigo. Ayúdame a ver, eso es lo que deseo, que mis hijos te adoren también. Señor, en el nombre de Jesús, haz ese milagro. Más que nada le pido, Padre, en nuestras casas y en nuestros hogares. Señor, pon tus brazos alrededor de mis hermanas en el nombre de Jesús. Es muy difícil siendo mujer, Padre, pero tú le puedes ayudar a cada uno, Señor. Ten valor. Oh, porque el Señor está a tu lado. Si el Señor está a tu lado, ¿por qué temes? Si el Señor está a tu lado, tú puedes desatar el amor de tu corazón hacia tu marido y hacia tus hijos. También puedes desatar los frutos del Espíritu que te doy. También puedes utilizar mi perseverancia que haré que fluyera desde ti como un río y derrumbará estos
paredes. Y mi amor y la efectividad de mansedumbre y la verdad. Y mi fe y mi fidelidad va a romper estos muros. Hazlo, estaré contigo. Y no hay ningún poder en la faz de la tierra, ni debajo de la tierra, que te puede resistir, porque estoy contigo. Aleluya, aleluya, Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora hay que renunciar. Todo odio secreto en el corazón. Todo rebeldía hay que renunciar. Toda fuerza negativa hay que renunciar. Y déjelo a los pies del Señor. Eso no es herramienta que necesitamos. No funciona. Hay que dejarlo al Señor. Y luego el Señor te puede seguir haciendo la obra. Pero no puedes llevar amor y odio a la vez. Amor y rebeldía a la vez. No. O uno o otro. Hay que dejarle la rebeldía, ¿verdad? Hay que aceptar el amor del Espíritu Santo y el sistema y el gobierno de Cristo. Entonces Cristo puede actuar para nosotros. Y vamos a rendirnos al Señor y cometernos al Señor en esa batalla de amor, de la verdad, valentía y perseverancia. Y los muros van a caer. Sí, sí. Porque los muros no pueden quedarse delante del Señor. No. Porque primeramente hay que derrumbar los muros espirituales. Luego verás los muros en el realmo del Espíritu. ¿Entiendes? Entonces tú abarcas en el ataque con amor y obras. Pero antes tenemos que deshacer los muros invisibles dentro de nosotros. Los otros muros caerán con respeto, porque en ti no tiene nada que hacer el enemigo. No. Y luego sanidad va a venir, milagros van a venir, provisiones van a venir, milagros van a venir y Dios va a venir. Dale, hazle paso. Aleluya. Gloria a Dios.